El maestro Jesús Jaime Galván me había pedido al inicio del semestre que compartiera algunas reflexiones, algunas ideas sobre el curso que él imparte, Metodología de la Investigación Jurídica. Claro, le dije que con mucho gusto lo haríamos y por varias razones. Primero, porque esta unidad de aprendizaje, esta materia, por varios años yo la impartí y ahora, bueno, por la responsabilidad que tengo, pues no me permite cumplir un horario como debe ser en una clase de manera continua, pero con mucho gusto estamos aquí platicando con ustedes un poco sobre este tema. Las circunstancias nos obligan a hacerlo con una modalidad diferente a la presencial, como a mí por supuesto me hubiera gustado, pero creo que le podemos avanzar, podemos hacer algunos comentarios el día de hoy y ya cuando esto vuelva a su normalidad, pues nos podemos reunir y abordar un tema específico de los generales que hoy vamos a hablar, o bien analizar algunas dudas que pudieran ustedes tener. Les mando un saludo desde aquí y pues vamos a iniciar. A ver, ¿por qué, para qué, cómo y cuándo realizar investigación jurídica? Así nos pusimos de acuerdo el maestro Jesús Jaime Galván y yo en cuanto a un tema que pudiera ser susceptible de abordar de manera general los contenidos que se ven en este curso y que también tienen que ver con otros ámbitos en toda la formación jurídica. Y para ello es importante situarnos en lo siguiente. Este es un curso para ustedes, estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en Derecho. En segundo semestre, donde todavía no entran muy a fondo a los grandes temas jurídicos. Apenas van empezando. Les falta mucho camino por recorrer en cuanto a los contenidos del ámbito jurídico. Y en ese sentido, merecería la pena situarnos primero en lo siguiente. Bueno, y ver entonces un curso de metodología jurídica en segundo semestre, cuando todavía el estudiante no tiene, digamos, una masa crítica suficiente como para poder aplicar lo que se ve en este curso a todos los contenidos jurídicos. Esa es una pregunta que se suele hacer. O bien, entonces, ¿no sería mejor ofrecer este curso ya al final casi de la trayectoria del estudiante, cuando ya vio todos los contenidos jurídicos? Pues desde mi punto de vista es el momento adecuado y más adelante comentaré por qué. Con las limitantes, por supuesto, que ahora se tienen. Las limitantes en cuanto a esa masa crítica, en cuanto a los contenidos del ámbito jurídico. Y se los comento porque yo esa pregunta y mis compañeros esa misma pregunta la llegamos a hacer, la hacíamos. Cuando yo estudié la licenciatura nos tocaba un reciente cambio al programa de estudios de aquellos años. Y también en segundo semestre veíamos esta asignatura. Y yo recuerdo que entre mis compañeras y mis compañeros y yo, por supuesto, decíamos, bueno, ¿y como para qué? ¿Para qué un curso de metodología de la ciencia jurídica si yo no me voy a dedicar a la investigación? Yo me quiero dedicar al litigio, yo me quiero dedicar a la judicatura, a la consultoría, a otras actividades, pero yo no voy a estar encerrado haciendo investigación. Eso que lo enseñen a quienes estudian maestrías, doctorados. Nosotros estamos en segundo semestre de licenciatura. ¿Qué necesidad de ponernos a sufrir ahora con esta materia rígida, esta materia a la que no le podemos dar contenido ahora porque ni siquiera tenemos elementos para poder profundizar? Bien, pues obviamente cosas de la vida. Después yo, cuando recién regresé de mi doctorado en España, pues me tocó dar este curso y con mucho gusto, para mí ha sido una gran experiencia impartir esta asignatura. Por eso el título de esta plática, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo realizar investigación jurídica? Quiero hacer una advertencia
y reconociendo mis limitaciones. Los ejemplos que en su caso pondré estarán focalizados fundamentalmente al campo del derecho penal, que es en el ámbito en el cual pues yo me he desempeñado académica y profesionalmente. Pero eso no quiere decir que obviamente este marco conceptual sea solamente aplicado al ámbito del derecho penal. De ninguna manera, estamos hablando de todo el ámbito jurídico, todo. Pero no puedo evitar los sesgos derivados de mi perfil y de mi orientación académica y profesional. Por eso anticipo esta advertencia. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué realizar investigación jurídica? El derecho, el campo jurídico, lo tenemos en todos los ámbitos de nuestro espacio individual y colectivo. No solo al nacer, desde antes de nuestro nacimiento ya está presente el derecho. Y aún después de que dejamos de vivir, sigue estando presente el derecho en nosotros. El ámbito del derecho sucesorio, por ejemplo. Entonces, el derecho está en todas las relaciones individuales y, por supuesto, el derecho está presente en todo el ámbito colectivo. Y conforme se van desarrollando las sociedades, todo parece indicar que hay todavía más presencia del derecho. Esa presencia del derecho cada vez es más difusa, cada vez es más compleja. A estas alturas no podremos decir que la violencia, la barbarie en el mundo ha disminuido. No, se ha transformado. A esas alturas no podemos decir que la mayoría de nuestras relaciones están ubicadas solamente en un espacio local. No es así. Las grandes relaciones que existen en las sociedades son transnacionales. Y esto implica que el derecho se está transformando. Esto implica nuevos retos y nuevos desafíos para el derecho. Y más aún, en los tiempos actuales, estamos viviendo una transformación tecnológica, científica y de innovación muy importante. Por ejemplo, la robótica, los grandes datos, la inteligencia artificial y un largo etcétera. Esto trae como consecuencia la presencia del derecho para regular todo ese campo individual y todo ese ámbito colectivo. La cuestión es que el derecho cada vez es más y más complejo. Entonces, aquí surge esta primera interrogante o la respuesta a esta interrogante. Si esto es así, entonces, ¿por qué realizar investigación jurídica? Bueno, lo que pasa es que esta complejidad de las relaciones interpersonales y sociales no puede abordarse bajo la simpleza del análisis, sino tiene que abordarse desde la profundidad de un campo del conocimiento. Desde el momento en el que el derecho se aborda en un espacio universitario, es porque ese campo del conocimiento requiere rigor en su tratamiento, requiere profundidad. Es decir, que el estudio, el abordaje del derecho no se puede realizar solamente aplicando el sentido común. Si así fuera, pues entonces no tendría mucho sentido que se ofreciera el estudio del derecho en un ámbito universitario y que tuviésemos que estudiar 5 años para tener un marco de referencia teórico que nos permitiera aplicar ese conocimiento y que luego hubiese necesidad de profundizar más. Por eso, porque el derecho es necesario, porque el derecho es complejo, porque el derecho no puede admitir un análisis superficial,
por eso se requiere la presencia de la investigación jurídica. Bien, con una aproximación a esta primera interrogante, entonces ahora convendría plantearnos, bueno, está bien, nos queda claro que el derecho tiene que profundizarse, nos queda claro que el conocimiento jurídico tiene que abordarse con rigor. ¿Y para qué? ¿Todo esto para qué? Para que quienes se dediquen a la investigación jurídica elaboren artículos, libros, y luego entre esas personas discutan, nada más, y existe una postura teórica sobre un tema, y otros aborden otra postura, debatan, hagan tesis doctorales, sean doctores, ingresen al Sistema Nacional de Investigadores. No, no necesariamente. ¿Para qué realizar investigación jurídica? Se realiza investigación jurídica para su aplicación. ¿Por qué? Pues porque la construcción de estructuras jurídicas, legislativas, su aplicación al caso concreto, en el ámbito jurisdiccional y su ejecución en aspectos tan importantes como puede ser la libertad de la persona, requiere procesos previos de profundidad y de investigación para que se apliquen de la mejor manera. Y es así como aproximamos dos ámbitos que siempre deben estar juntos. No pueden ser dos mundos separados. Teoría y práctica, es decir, aplicación. Imagínense ustedes aplicar el derecho sin marcos teóricos, solo con ocurrencias, solo con el sentido común. Pues esto es un desastre. Es como si fuésemos con un médico y ese médico nos fuera a consultar, nos fuera a examinar, nos fuera a intervenir sin un campo del conocimiento teórico, solamente con la pura práctica, con el puro ejercicio cotidiano, pero sin un referente teórico. Bueno, pues entonces esto se volvería algo como más manual, algo más aproximado a un conocimiento eminentemente lego y no profundo. No, se requieren marcos teóricos, pero un marco teórico, un modelo teórico, debe ser pensado, debe ser construido para su aplicación. En el ámbito del derecho, esa aplicación de los marcos teóricos es para la atención de problemas sociales. Estamos en el ámbito de las ciencias sociales. En la sociedad suceden problemas. En la sociedad se requiere un campo de regulación y es ahí donde entra el derecho. Pero para que ese campo de regulación tenga mejores posibilidades de atender ese desarrollo, ese constructo social, pues es necesario que tenga un análisis profundo previo. Por eso, no hay nada más práctico que una buena teoría. Una teoría es para su aplicación. No es solamente el conocimiento por el conocimiento. No es solamente la profundidad por la profundidad. Eso está bien para un ámbito de desarrollo intelectual, está muy bien, pero lo importante, lo que tenemos que visualizar siempre en el ámbito jurídico es cómo lo que se analiza con profundidad tiene un aterrizaje. Y cómo podemos aterrizar mejor si tenemos modelos, si tenemos marcos teóricos. Por eso en ocasiones incluso hablamos de ámbitos diferentes, pero asociados. Es decir, hay quienes se dedican solamente al ámbito de la investigación, nada más, aunque en su vida se hayan parado en un juzgado. Pero eso no impide que no tengan esa visión teórica. ¿Para qué? Pues para que quienes están en el juzgado tenga en qué respaldar, en qué soportar sus decisiones
cómo orientar mejor sus actuaciones. Por eso estamos hablando de ámbitos que deben estar asociados. Más adelante abundaremos un poco al respecto. Si ya más o menos explicamos, al menos desde nuestro punto de vista, por qué y para qué la investigación jurídica, pues ahora entramos a la parte de mayor profundidad, que es, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cómo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de investigación jurídica? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Es lo mismo metodología, método y técnicas? ¿Por qué algunos cursos como este se llama metodología? ¿Por qué también en ocasiones se llaman técnicas y métodos o métodos y técnicas de investigación jurídica? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero todo se relaciona. Quisiera también, antes de entrar a esta parte, hacer otra advertencia. Ustedes ya vieron, si mal no estoy, o van a ver, epistemología jurídica, lógica jurídica, hermenéutica jurídica, van a ver argumentación jurídica. Todos esos componentes se vinculan. No podemos hablar de la metodología jurídica sin tener las bases derivadas de la hermenéutica jurídica. No basta la hermenéutica jurídica, tenemos que tener una base en el ámbito de la argumentación jurídica. Pero también es necesario que tengamos una aproximación en cuanto a la lógica jurídica. Pero también es necesario que profundicemos en cuanto al conocimiento jurídico, epistemología jurídica. Todo se relaciona, todo se vincula, porque finalmente así es el conocimiento. Solo que cuando estudiamos un programa educativo se fragmenta para efectos eminentemente pedagógicos. Por eso aquí vamos a referir algunos ámbitos que ustedes vieron, están viendo o van a ver en otros cursos. Y surge entonces esto, y retomo el tema. ¿Cómo? Y aquí le agrego también, ¿cómo y en qué aplicar la investigación jurídica? Vamos a ubicarnos primero en este plano. Para entender el cómo, vamos a ubicarnos primero en el plano epistemológico, es decir, en el campo del conocimiento, el conocimiento jurídico. Y aquí voy a referir una postura que no deja de ser polémica y que seguramente bajo otras perspectivas disciplinares, aún en estos tiempos, podrá ser cuestionada, pero voy a asumirla esta postura y que no es nada más que yo la asuma, sino que tiene toda una evolución teórica que nos permite llegar a ello. Para ubicarnos en el cómo de investigación jurídica, primero hay que posicionarnos en el plano epistemológico. Bien, ubicados en ese plano epistemológico, asumamos la siguiente postura. El conocimiento jurídico es un conocimiento científico. Vamos a asumir esa postura. Y claro, reitero, no deja de estar exenta de polémica. Hay una conferencia, y que generalmente cuando damos cursos de epistemología, de metodología, del derecho, o de teoría del derecho incluso, es muy referida. Hubo una conferencia en 1847 en Berlín, el profesor Kirchmann, Julius von Kirchmann, y es una conferencia que ha trascendido y aún ahora sigue siendo citada, porque Kirchmann sentenció en aquellos años, 1847, dijo: la jurisprudencia no es ciencia. Se refería conceptualmente a jurisprudencia como derecho. La jurisprudencia no es ciencia. Así, categóricamente, planteó Kirchmann. Decía Kirchmann, finalmente los juristas, así dijo él, viven solamente del error legislativo. Nada más se la pasan criticando que el derecho está mal,
porque está mal la ley. Dice, y entonces unas cuantas palabras rectificadoras del legislador, pues echan abajo bibliotecas enteras. Se acabó la discusión. Ya, todo eso que se discutía sobre tal o cual error legislativo, pues entonces se reforma y se acabó. Decía Kirchmann, decía, los juristas viven como los gusanos de la madera podrida. Solamente aquello que está mal, cuestionando, criticando aquello que está mal en la construcción legislativa. Claro, estamos hablando de 1847, muy cuestionada la postura de Kirchmann. No voy a abordar ya sobre lo que ustedes vieron o están viendo desde teoría del derecho, epistemología jurídica, etcétera, etcétera, de cómo este argumento, pues obviamente en el transcurso del tiempo, con las aportaciones teóricas de otros ámbitos, pues ha sido superada. Pero ha sido superada ubicándonos en el plano de las ciencias sociales. Estamos hablando de ciencias sociales. El derecho como una ciencia social. Y ya ustedes vieron aportaciones, por ejemplo, de Hans Kelsen, Jering, Hart, contemporáneos más como Bobbio, como Dworkin, etcétera, etcétera, y cómo el derecho ha venido evolucionando y cómo a estas alturas podemos conceptuar el conocimiento, cómo podemos darle contenido al conocimiento jurídico, pero derivado de una evolución. A estas alturas ya no es tanto la discusión si el justnaturalismo o el positivismo. Lo que nos queda claro es que el derecho también es ideología. Nos queda claro que el derecho también es estructura, que también es técnica. Recuerden ese esfuerzo de Hans Kelsen con su teoría pura del derecho. Kelsen decía, es que tenemos que hacer ciencia del derecho y además el derecho debe dejar de ser el pariente pobre de las ciencias, decía Kelsen. Y claro, las grandes aportaciones de estos teóricos, como es la ciencia, no las podemos ver tampoco de manera fragmentada, sino que van generando una evolución, y una evolución en el campo del conocimiento, y en este caso, del conocimiento jurídico. No me detendré, por supuesto, a abordar todas esas aportaciones teóricas, solo quiero ubicarme de esta manera en el plano epistemológico del derecho como un conocimiento y como un conocimiento jurídico. Bueno, pero pues para que hablemos de un conocimiento jurídico, tiene que haber también, o debe tener, un fundamento metodológico. Y en el ámbito del derecho, si nos situamos en ese plano metodológico, vamos a encontrar su orientación en esto que llamamos la dogmática jurídica. Y esto ustedes ya lo vieron, pero quiero reiterarlo porque es muy importante. Para quienes no estén ubicados o con el nivel de profundidad en el ámbito del conocimiento jurídico, y si nosotros decimos que la metodología jurídica trasciende en la dogmática jurídica, pues a lo mejor este término puede tener una expresión o puede tener más bien una interpretación totalmente distinta a lo que en realidad es. Me explico. Cuando nosotros decimos dogmática, nos estamos refiriendo en principio como a algo cerrado. Cuando queremos descalificar a una persona, en ocasiones decimos, es que esta persona es muy dogmática. Como si se dijera, esto es así y no puede ser de otra manera. Y cuando nos referimos a alguien que es así de obcecado, generalmente acudimos a esa expresión, o cuando hay una postura cerrada, obtusa, decimos, es una postura dogmática. Bueno, nada más que en el campo del derecho tenemos que aclarar, tenemos que decir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de dogmática jurídica. Y para ello
vamos a recapitular lo siguiente. En el campo del derecho, nosotros utilizamos objetos de estudio, objetos de análisis. Y un elemento que encontramos en el objeto de estudio son los textos jurídicos, las normas, las leyes. Pero esos textos, esas leyes, son la materia prima, la materia en bruto, bajo la cual construimos nuestras elaboraciones teóricas. Y ese material en bruto, esos textos jurídicos, esos textos normativos, el intérprete, el analista, el constructor teórico, por su propia voluntad, no los puede cambiar. Si nosotros abrimos un código penal y el código penal establece comete homicidio quien priva de la vida a otro, y a quien cometa homicidio se le impondrá por homicidio simple sanción de 10 a 20 años, por ejemplo. Y yo digo, no, yo no estoy de acuerdo en que sean de 10 a 20 años homicidio simple. No estoy de acuerdo. Bueno, pues usted no está de acuerdo. Pero el texto, la materia básica, la materia prima, así lo establece ese texto aislado. Ese no lo puede modificar el analista. Ese no lo puede modificar el científico del derecho. Ahora, ese texto, esa materia prima, esa materia en bruto, no es lo más importante, es un punto de partida. Los textos configuran ordenamientos jurídicos. Entonces ya hablamos de un ámbito más amplio. Los ordenamientos jurídicos trascienden en un sistema jurídico, que es algo mucho más amplio, mucho más elaborado, mucho más complejo. Ese sistema jurídico, esos sistemas jurídicos, van propiciando con su estudio instituciones jurídicas. Y es ahí donde trasciende la dogmática y se configura como tal. ¿Y por qué? Pues porque partimos del texto, se construye un ordenamiento, se orientan en un sistema y se analizan instituciones jurídicas. Y en el análisis de ese sistema, en el análisis de esas instituciones jurídicas, ahora sí, el analista, quien lo estudia, quien lo observa, quien lo construye, quien lo reconfigura y quien genera marcos teóricos, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con el texto jurídico. Por eso la dogmática jurídica posibilita la crítica a los textos y a los ordenamientos jurídicos. La cuestión es que aquí se hace con una metodología. Y entonces, no se es un técnico del derecho, no se es un científico del derecho quien sabe textos jurídicos. Con todo respeto, pero es un absurdo que el estudiante se tenga que aprender las normas, los textos. Es un mito. Es que esta abogada, este abogado es muy bueno. Se sabe de memoria los artículos. ¿De cuáles artículos? No, pues del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Bueno, y si le ponemos el de Michoacán, ¿qué? O el de Querétaro. O el de otro país. Entonces ya no, ya se perdió ahí el asunto. ¿Cómo? No, no es así. Los textos jurídicos es solamente un punto de referencia, nada más, nada más. Y nunca se analizan de manera aislada. Es como un organismo que tiene diferentes componentes. Y cada uno configura la parte de un sistema. Pongamos un ejemplo. A ver, ¿qué pondremos de ejemplo? Si nosotros revisamos el Código Penal para el Estado de Guanajuato, vamos a referir artículo 33, fracción 7, fracción 8, fracción 9. Y luego la vinculamos con el artículo 16 del Código Penal. Y analicemos esos textos. Analizamos esos textos y pues esos textos nos pueden decir algo. Nos dice el artículo 33, el delito se excluye ¿cuándo?
Y luego ya la fracción séptima nos dice un supuesto, la fracción octava otra, la fracción novena otra. Esas normas por sí mismas, pues son fracciones muy sencillas, preceptos muy sencillos, textos muy. Pero todo eso, en esos 4 preceptos, encontramos una institución jurídica penal que se llama culpabilidad. Ese es un gran tema. Y entonces, nosotros al analizar esos preceptos, abordamos, construimos, sistematizamos, teorizamos la institución jurídica que se llama culpabilidad. Y elaborar el estudio, el análisis sobre esa institución jurídica denominada culpabilidad, ¿tendrá algún sentido? Bueno, pues es nada más y nada menos que el fundamento del merecimiento de pena. Nada más y nada menos. Y entonces se responden interrogantes como, por ejemplo, una persona con una enfermedad mental responde al del derecho penal. Una persona que padece esquizofrénica, perdón, que es esquizofrénica, una persona que tiene una grave perturbación de la conciencia con base patológica, ¿responde al derecho penal igual que el resto de las personas o no? ¿Un menor de edad responde igual? ¿Una persona debe responder a alguien que tiene 7 años y comete un homicidio igual que alguien que tiene 20 o alguien que tiene 18? ¿Tiene alguna importancia que alguien cometa un delito cuando es coaccionado por otra persona para realizarlo? ¿Tendrá alguna trascendencia si alguien realiza o comete un tipo penal de manera antijurídica cuando se vio en una situación verdaderamente extrema y no le quedaba otra alternativa? ¿Tendrá importancia que alguien pueda realizar un determinado acto antijurídico bajo un error de prohibición, porque en las situaciones socioculturales bajo las cuales se encuentra tenía un concepto totalmente diferente a lo que regula ese comportamiento? ¿Tendrá alguna relevancia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, pues eso se llama culpabilidad o inculpabilidad. Y tiene que ver, reitero, nada más y nada menos con el fundamento del merecimiento de la consecuencia jurídica. En términos prácticos, esa institución jurídica puede marcar la diferencia en que entre alguien comete un delito o no lo cometa, o dicho en términos todavía más terrenales, que esté o no en prisión. Pero esta institución jurídica, culpabilidad, no se va a analizar solamente leyendo esas fracciones que mencioné. No es suficiente. Aun cuando la vinculemos con el artículo 16, que habla, creo, del error de prohibición, que tiene que ver con la culpabilidad, no. Se tiene que analizar el texto con todo su ordenamiento, con todo el sistema y con todas las características que tiene la institución jurídica que se denomina culpabilidad. Bien, no es clase de teoría del delito, solamente lo quise poner como un ejemplo para volver a reiterar esto. Hablamos de un conocimiento jurídico como conocimiento científico, su herramienta metodológica a través de la dogmática jurídica. Ahora, ubicados en la metodología, vamos ahora a situarnos en el método. Y seguimos en el cómo. ¿Y cómo se hace la investigación? ¿Cómo se construye un método en el ámbito jurídico? ¿Cómo qué pasos hay que seguir? No hay un modelo perfecto, no hay un modelo que no deje de causar polémica. A mí me gusta el modelo que muy bien sintetiza
Luis González Plasencia, profesor de la Universidad de Tlaxcala, que también luego viene a dar cursos con nosotros en posgrado. Y Luis, desde mi punto de vista, logra como situar muy bien, de manera muy sencilla, esos grandes pasos. Porque si ya tenemos claridad en el plano epistemológico, si ya tenemos elementos para hablar de un plano metodológico, ahora, ¿y cómo es que se hace? ¿Cómo es o qué pasos se van siguiendo para que el derecho tenga entonces esa evolución? Porque hablar de carácter científico es hablar de un carácter evolutivo, es hablar de la evolución en el pensamiento, es hablar de la evolución en el conocimiento. ¿Y esto cómo se va logrando? Bien, el método, estos pasos, quiero también anticipar que son susceptibles de adaptarse a diferentes formas o a diferentes esquemas de investigación. Quizás aquí esto se podría pensar que es muy focalizado hacia la construcción, por ejemplo, de tesis, sobre todo de posgrado, o trabajos ya muy elaborados. Sí, estoy de acuerdo, sí, pero creo que en la medida que lo podamos conceptuar de manera sencilla y luego lo podamos aterrizar a diferentes formas de hacer investigación, a diferentes productos de investigación, puede ser de utilidad, reitero, bajo la circunstancia de que ustedes son estudiantes de segundo semestre de licenciatura. Nos queda claro eso. ¿Cómo hablar de esos pasos? Bien, primero tenemos que ubicarnos en la exploración del campo del conocimiento. Y aquí quisiera que nos quedara claro que hablamos de un punto de partida y hablamos de un punto de llegada. Con mayor o con menor profundidad, hacer investigación significa que tenemos un conocimiento previo. Si no hay conocimiento previo, no hay profundidad del conocimiento. Con la profundidad correspondiente. Obviamente, no es lo mismo el conocimiento previo que se tiene al elaborar una tesis doctoral sobre un tema jurídico. Obviamente, no es igual el conocimiento previo quien tiene alguien que ya hizo un doctorado y ahora está haciendo un manual, un tratado, al conocimiento previo que tiene un estudiante de licenciatura en segundo semestre. Obviamente no es lo mismo. Pero cuando uno investiga algo, es porque tiene un conocimiento previo, aunque sea mínimo. Pero hay un conocimiento previo. Porque si no, pues entonces ¿sobre qué base nos vamos a situar? Aunque sea muy precario, pero hay un margen de conocimiento. Pues bien, lo que hacemos es subirnos ese espacio de conocimiento para darle continuidad. ¿Y cómo le damos continuidad? Entonces, nos ubicamos en un campo del conocimiento. Y después, el campo del conocimiento nos permite sobre todo ubicar grandes temas y enfáticamente problemas. A mayor conocimiento sobre una disciplina, mayor capacidad para identificar problemas, pero problemas científicos. Si no hay entre menor sea el conocimiento, menos posibilidades tenemos de ubicar las grandes aristas de ese campo del conocimiento, las grandes variables, los grandes problemas. Investigar es problematizar. Investigar es tener capacidad para ver dónde hay algunos recovecos, dónde hay problemas, donde a lo mejor alguien que no tiene ese nivel de conocimiento no lo ve. Y esto es algo que aparentemente es muy sencillo, pero es muy profundo. Y suele suceder muy seguido cuando hacemos trabajos de investigación, como por ejemplo tesis, incluso tesis doctorales. Cuando a mí me preguntan, algunas tesis que he dirigido, tesis doctorales, y me dicen, bueno, ¿y cuál es el principal reto que se tiene una tesis doctoral? El principal reto es encontrar el problema y delimitarlo.
Porque si no, pues entonces, ¿qué vamos a estar investigando? Y suele suceder que en ocasiones estudiantes se acercan a uno y le dicen, oiga, quiero que me diga la tesis. Muy bien. ¿Qué tema va a abordar? Entonces, por ejemplo, no, pues es que quiero hacer mi tesis doctoral sobre, no sé, por ejemplo, sobre el dolo eventual. Ah, muy bien. Usted quiere hacer su tesis doctoral sobre el dolo eventual, muy bien. ¿Y ahí cuál es el problema? ¿Qué problema ubica? No, pues ninguno. Bueno, pues entonces si usted no ubica problema, pues ¿qué sentido tiene investigar algo? Pues donde no hay problema, donde hay tantas cosas en la vida que uno puede hacer, como para estar explorando algo si no ubica uno un problema. No, es que tiene que haber algo que justamente amerite una mayor profundidad en el campo del conocimiento. Esta parte es bien importante en los procesos de investigación. Y también suele suceder otra cosa, cuando decimos, no, es que hay este tema, este problema, que nadie lo ha investigado. A ver, que nosotros no tengamos esa información es diferente a que nadie lo haya investigado. Entonces, quizás nos falta investigar más, que es un ámbito diferente. Entonces, el conocimiento, el campo del conocimiento con el que tengamos nos permite identificar un problema. Este problema nos debe también dar la posibilidad de formular una toma de postura previa. Pero esa toma de postura no se basa en una corazonada, no se basa en un presentimiento, no se basa en una ocurrencia. Esa toma de postura se basa en esto que ya traemos, que nos permite ubicar un problema y plantear una hipótesis. Decimos, ante este problema, esta es mi postura. Esta es mi postura. Nada más que es una postura preliminar. Y es una postura preliminar que me va a permitir, entonces sí, aproximarme al estudio de este problema para poderle dar seguimiento a mi hipótesis. Una vez que tengo esta aproximación, y que estos son, dependiendo del tipo de trabajo, desde luego, puede ser algo muy sencillo, hasta una tesis doctoral o otro tipo de trabajos que puede tardar mucho tiempo, pero una vez que se tiene esto, pasamos a la siguiente fase. Necesitamos esta aproximación al estudio del problema, lo tenemos que sistematizar. Tenemos que sistematizar, que configurar, que darle estructura a esto que nosotros ya aproximamos. Y una vez que ya le dimos orden, sistematización a los hallazgos, a todo eso que nosotros buscamos, a todo eso que nosotros investigamos, pues ahora lo que sigue es que tenemos que argumentarlo y tenemos que llegar a nuestras conclusiones para poderlas exponer. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de la investigación jurídica y de la investigación en general, creo yo, es hablar de dos planos. Uno, el plano intelectual, del desarrollo intelectual mío, que me permite ir desarrollándome científicamente con un conocimiento que tengo, con un problema que ubiqué, formulé una hipótesis, luego me permitió hacer un estudio de ese problema con mayor profundidad, pero también me permitió sistematizar ese estudio, sí, nada más que ahora sigue la otra parte. Eso lo tenemos que comunicar. Y a esas conclusiones a las que estamos llegando las tenemos que exponer. Porque si no, pues nos estamos quedando a medias. Entonces, todo esto que nosotros hicimos con nuestro conocimiento previo, la delimitación de nuestro problema, la hipótesis que construimos, todo el desarrollo que hicimos y cómo lo sistematizamos, eso tiene que exponerse. Eso tiene que presentarse de acuerdo al tipo de trabajo de investigación que estemos desarrollando. Ahora bien, para todo ello, para hacer esto, se requieren técnicas. Ahora viene la técnica.
entendiendo por técnica toda esa serie de pasos que nos permiten posibilitar nuestro método. Por eso decía yo que en algunos cursos se llama técnicas y métodos o métodos y técnicas de investigación jurídica. Esto sería motivo de todo un curso. Yo solamente quiero aquí comentarles cuál es la importancia de la técnica. Las técnicas nos van a ayudar, por ejemplo, para poder identificar el problema. Para esto hay varias técnicas, hay varias reglas que podemos seguir. La técnica nos ayuda, siguiendo ciertos pasos, ciertas reglas, podemos llegar a construir o a formular nuestra hipótesis de la mejor manera. Las técnicas nos ayudan a aproximarnos al problema. Las técnicas nos ayudan a sistematizar nuestros hallazgos. Por ejemplo, cuando decimos cómo hacerle para aterrizar toda esa información que tenemos, analizarla, estudiarla, construirla, reconstruirla y formularla. Para eso hay técnicas. Y tenemos que seguir ciertas reglas, con una advertencia, o con un consejo más bien, que me permito hacerles. Las técnicas deben tener un sentido práctico y que se traduce también en un sentido útil. Cuando se nos dice, es que la forma de citar es esta. Bueno, ¿por qué? Pues porque así es. No, eso a mí no me convence. Si se dice que una forma de citar una fuente es de una manera, debe ser por algo. Debe ser porque nos ayuda a nosotros a hacer las cosas mejor y de la mejor manera, pero también que nos permite exponerla de la mejor forma. Y no hay reglas o técnicas universales. Hay diferentes maneras de hacer las cosas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un libro, y en un libro pueden encontrar diferentes maneras de citar. ¿Cuál es mejor? Bueno, es que depende. Depende del tipo de trabajo, depende del estilo del propio autor, etcétera, etcétera. Pero para todo ello hay reglas, hay técnicas. Si no hacemos bien, si no aplicamos bien las técnicas, esto se traduce a que o trabajemos mal, aun cuando tengamos claridad aquí, aun cuando tengamos claridad, o que trabajemos de más, que hagamos cosas de más. Y la técnica nos ayuda a que las cosas las hagamos de manera más sencilla, más práctica y que tengan la mejor calidad. Y por eso hay técnicas para elaborar las conclusiones, para construir hipótesis. Y hay ciertos consejos, por eso también hay libros que se llaman reglas y consejos de la investigación jurídica. Hay consejos. Por ejemplo, cuando se dice es que la introducción en que va al inicio se hace hasta el final. La introducción no se hace luego. La introducción en un trabajo se hace al final. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay toda una explicación para ello. Es que la bibliografía se construye de esta manera. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a que tenga mejor calidad la exposición, la presentación de todo este proceso. Y que también no trabajemos de más. Hay que hacer lo necesario con la profundidad que se requiere para que tenga la mejor utilidad y la mejor calidad. Bien. Este modelo de Luis González, les decía, podría pensarse que es un modelo solo para ciertos trabajos de investigación, pero yo creo que en la medida que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas con un determinado rigor, nos va a ayudar a realizar diversos trabajos de investigación, desde los más profundos hasta aquellos que tengan un sentido más práctico. ¿En qué? Y esto me lleva al otro tema. ¿Y en qué se realiza la investigación jurídica? Y vuelvo a repetir, y más bien pues, rememoro mis años de licenciatura, segundo semestre de licenciatura, cuando decíamos, bueno, metodología de la ciencia jurídica, pero yo no me quiero dedicar a la investigación, yo quiero ser abogado, litigante, quiero ser juez, quiero
¿y por qué esto? Bueno, pues porque resulta que quien tiene claridad en la metodología jurídica, en el rigor del método y sabe las técnicas, le va a ayudar en todo. Por ejemplo, obviamente en los trabajos académicos, en los trabajos de índole intelectual, y me refiero a trabajos académicos desde una tesis doctoral, una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, un ensayo que realicemos en la licenciatura, un reporte de un tema, el abordaje de un determinado problema jurídico. La investigación jurídica nos sirve para eso. Incluso un mismo tema puede dar lugar a diferentes tipos de trabajo de investigación. Si nosotros decimos un tema en el ámbito penal, por ejemplo, delincuencia organizada, pues ese mismo tema puede dar para que lo aborde un estudiante de segundo semestre de licenciatura, sí, con método, con técnica, con el nivel de conocimientos que tiene. Y ese mismo tema puede ser motivo, por ejemplo, de una tesis de licenciatura, claro. ¿Por qué? Pues porque con mayor nivel de conocimiento le va a permitir poner el estado de la cuestión de manera más clara todavía. Y ese mismo tema le dará para una tesis de maestría, por supuesto, porque aquí ya va a profundizar en el marco teórico. Y aquí ya va a poder delimitar todavía más. ¿Y eso le dará para una tesis doctoral? Claro que sí. Pues porque en la tesis doctoral ya tiene que haber una aportación adicional al gran tema que escogió. Pero esa aportación tiene que derivar de un campo del conocimiento previo. Y esa aportación, pues para un trabajo de licenciatura, para un ensayo, para una construcción mucho más sencilla, pues por supuesto que no tiene los mismos elementos, pero sí un marco de referencia igual. Quien juega fútbol en el llano lo debe hacer con método y con técnicas, igual que si juega en la Champions, ¿eh? Pero no puede ponerse a jugar fútbol si no observa ciertas técnicas. La diferencia es obvia. Perdón por el ejemplo, pero igual en el campo del derecho, igual en el campo de la investigación jurídica. Entonces aquí tenemos en qué se aterrizan diferentes trabajos intelectuales y académicos en el ámbito jurisdiccional. Imagínense ustedes alguien que dicta una sentencia que no tenga rigor en un método, que no tenga técnicas para buscar investigación, para buscar información, para poder sistematizarla, para poder aterrizarla, para poder cotejar jurisprudencia con teoría llevada al caso concreto. Imagínense ustedes alguien que resuelve solamente leyendo textos jurídicos aislados. No es posible. En el ámbito legislativo. A ver, decía yo, los textos es la materia prima. Nada más que sí hay que tener cuidado cómo se construye esa materia prima. Si no hay rigor, si no hay profundidad y solo ocurrencias, pues entonces esto trae muchos problemas al momento de su aplicación. En la función pública, pues desde luego hablar del derecho en la función pública es atender problemas, es atender situaciones que suceden en el ámbito de la función pública. Y por supuesto que es una base primordial tener el conocimiento del área correspondiente, sí, pero al momento de abordar un tema o un problema para plantear alternativas, para plantear soluciones, pues tiene que haber, por supuesto, un camino, tiene que haber un método y tiene que haber técnicas. En el ámbito del litigio, yo recuerdo mucho que un profesor en posgrado me decía, hay una gran diferencia, se ve luego, decía el profesor, quién tiene formación cuando está litigando a quién no la tiene. Claro, yo creo que en todos los ámbitos. ¿Quién tiene una formación académica sólida en argumentación jurídica, en epistemología, en hermenéutica, en metodología y cómo enfrenta los problemas, cómo argumenta, cómo expone, con qué nivel de profundidad a alguien que no lo tiene?
Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos de litigación oral, sí, por supuesto, hay reglas, hay técnicas para la exposición. La profundidad viene del conocimiento jurídico. Hay exposición de hechos, sí, pero con un tratamiento jurídico. ¿La investigación tiene que ver con eso? Sí. Desde mi punto de vista, claro que sí. O en la consultoría. En la consultoría, porque ustedes se van a dedicar a diferentes cosas. Y hay quien podría litigar, hay quien puede dar solamente consultoría a empresas o a relaciones, a las relaciones en el ámbito del derecho laboral, lo que sea. Pero para ello hay una gran diferencia si tienen rigor en la construcción de sus planteamientos a que solo copien y peguen textos jurídicos o copiar y pegar tesis de licenciatura. Eso no es investigación. La investigación es mucho, mucho más, como lo hemos comentado el día de hoy. Concluyo. Bueno, ¿cuándo? Investigación jurídica, ¿cuándo? Ya. Por eso se lleva en segundo semestre de licenciatura. Bueno, pero todavía no tienen esa masa crítica. Pues la que vayan teniendo, conforme la vayan adquiriendo, vayan profundizando en la forma de abordar los grandes temas que nos ofrece el campo del derecho en sus diferentes ramas y en las diferentes disciplinas. Casi termino ahora sí. Solo unas últimas consideraciones. Y esto solamente se los comparto una vez que ya abordamos o hicimos un recorrido del tema que hoy quería compartir con ustedes. Y esto ya tiene que ver más con digamos, un camino recorrido, bueno, malo, regular, no sé cómo sea, yo no soy quien para decirlo de ninguna manera, pero lo que deja la investigación jurídica, ¿qué nos deja? Para quienes hemos tenido el privilegio, como servidor, quienes hemos tenido el privilegio de estudiar posgrados, yo tuve el privilegio de estudiar un doctorado de tiempo completo, estar dedicado solo al doctorado, de tener la oportunidad de poder escribir, compartir cosas. ¿Qué deja? Yo creo, primero, lo que uno le debe quedar claro aquí es la humildad. Lo que deja el conocimiento, en este caso jurídico, por supuesto, es una sensación de que sabemos muy poco. Es muy poco lo que uno sabe. Y debemos tener humildad en cuanto a que el campo del conocimiento jurídico es tan amplio que uno sabe un poquito. Y humildad para reconocer la importancia y la trascendencia de otras disciplinas. Que de hecho también tiene que ver con lo que vimos hace un rato. Hablar del conocimiento jurídico no es solamente estructura normativa. No se puede hablar de derecho ambiental si no profundizamos, si no entendemos, si no convivimos con otras disciplinas. No se puede hablar de delincuencia organizada si no nos ubicamos en el campo de la criminología, en el campo de la política criminal, y un largo etcétera. Hay que tener humildad para entender que lo que hacemos en el ámbito jurídico es una parte solamente de los grandes problemas sociales. El derecho no es todo, pero es muy importante. Eso es en el ámbito disciplinar, y en el ámbito personal, de veras, lo que uno llega a tomar conciencia de esto es de cuánto ignoramos del conocimiento jurídico y cómo tenemos la posibilidad de aprender un poquito sobre ese gran océano del conocimiento. Y la honestidad. Yo les comentaba hace un momento que hay reglas, hay técnicas para la investigación, y una de ellas tiene que ver con esto, ¿no? No se nos, o tenemos que asumirlo como una obligación ética, moral, cuando nos basamos en el conocimiento de otra persona, así referirla. Hay quienes sí llegan a cuestionar y dicen, bueno, es que hay libros donde todos son notas al pie de página.
Y vienen citadas no sé cuántas personas. Bueno, nos puede gustar o no, pero también es un acto de honestidad. Es decir, esto lo saqué de tal o cual obra. Me basé en tal o cual obra. O la honestidad para decir, no coincido con esta postura, pero me fue de mucha utilidad para poder entender mi postura. La disciplina. El conocimiento difícilmente llega solo por inspiración. Y aun cuando llegue por inspiración, pues resulta que si lo tenemos, si nosotros lo que pretendemos es darlo a conocer, pues tenemos que hacer mucha talacha. Hablar de investigación jurídica es hablar de muchas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, pero sobre todo de disciplina. Si no tenemos orden, si no nos disciplinamos en lo que queremos hacer, en el campo de la investigación, lo digo en este caso, difícilmente llegamos a buen puerto. Tolerancia. El derecho es muy complejo. Cuando uno se involucra en el ámbito de la investigación, uno llega a conclusiones, uno llega a determinadas posturas y nos damos cuenta que es muy difícil poder llegar ahí. Y tenemos que ser tolerantes. No todo el mundo está obligado a saber derecho. Y tampoco no todo el mundo está obligado a saber el campo del conocimiento jurídico que algunas personas tienen o tenemos la oportunidad de profundizar. Y el derecho, y con sus diferentes ramas, en este caso, por ejemplo, el derecho penal es una parte muy, digamos, muy popular. Entonces es muy común que se asuman posturas. Y la gente no está obligada a saber derecho penal, no tiene por qué. Y en ocasiones se asumen posturas que, pues con todo respeto, no tienen que ver nada con la profundidad que requiere el conocimiento jurídico. Incluso con los riesgos que representa asumir ciertas posturas, si no se tiene esa profundidad y la visibilidad de todas las aristas. Pero hay que ser tolerantes, hay que entenderlo. Pues entender que es una labor sacrificada la que nosotros realizamos, porque finalmente hablar de derecho no es decirle a cada persona lo que quiere escuchar, sino profundizar en un campo del conocimiento, presentar los resultados con rigor, porque si no hay rigor, pues entonces son ocurrencias y pues no tiene ningún sentido lo que hacemos. Y cuando tenemos esto, nos permite asumir riesgos. Hay que arriesgarnos, pero arriesgarnos cuando hay humildad, cuando hay honestidad, cuando hay disciplina, cuando hay trabajo, conviene arriesgarnos. Y arriesgarnos quiere decir exponer nuestras posturas, arriesgarnos a hacer las cosas con rigor, reitero, y saber que en ocasiones, pues lo que vamos a plantear puede ser que tenga el suficiente sustento o a lo mejor no, pero hay que arriesgarnos. Y aquí quienes damos clase de metodología o técnicas de investigación, yo siempre he dicho, pues a lo mejor lo que nosotros exponemos puede ser bueno o malo, no sé, pero lo que sí sé es que investigar se aprende investigando. Un estudiante puede tener muchos cursos y leer muchos libros sobre metodología, sobre métodos de investigación, sobre técnicas de investigación jurídica, pero si no lo hace investigación, pues nunca va a dar el siguiente paso. Es como nadar. Puedo leer muchos manuales, tutoriales de cómo nadar, pero si nunca me meto al agua, pues entonces no sé si finalmente todo eso que he leído en verdad lo puedo aplicar o no. Y hay que arriesgarse. Y quienes damos clase de esto, tenemos que arriesgarnos y concitar a la estudiante, al estudiante a que se anime. Es como estar en una piscina, tener al estudiante y aventarlo al agua, solo. Claro, hay que acompañar, pero hay que dejar que el estudiante se atreva, que el estudiante desde este momento se arriesgue a asumir posturas, pero reitero, no basado solo en ocurrencias. El rigor, el campo del conocimiento. Y esto nos lleva a lo último, que es el disfrute. ¿Se disfruta esto? Claro, por supuesto.
Si no, sería terriblemente aburrido. Quienes hemos tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos de investigación, hay una adrenalina ahí que siempre está. Yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, que fue prácticamente un proceso de 2 años y medio de estar solo dedicado a eso, nada más, en España, nada más dedicado a escribir. Y yo recuerdo que había momentos en los que en la noche terminaba el texto y decía, con el avance que llevaba de mi tesis, decía yo, esto es una maravilla, es una chulada esto que estoy haciendo. Ya me dormía y el día siguiente lo volví a leer y decía, esto es una auténtica porquería, no sirve para nada. Y entonces uno se la pasa con esa adrenalina, con esa curiosidad orientada, y la curiosidad cuando se acompaña de rigor y disciplina puede trascender y que no sean meras ocurrencias, porque el derecho no merece eso, y las sociedades merecen que quienes tenemos la oportunidad de tener estudios jurídicos, pues lo hagamos con la mayor profundidad, pero arriesgándonos y disfrutando lo que hacemos. Pues hasta aquí concluyo mi plática. Es esto, es una plática desde casa con ustedes. Las circunstancias nos llevan a hacerlo en esta ocasión de esta manera, y espero que tengamos la oportunidad en otra ocasión de hablar un tema específico o de platicar con ustedes sobre algunas dudas que pudieran tener sobre esta gran aventura que se llama la investigación jurídica. Muchas gracias.